Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. En esta mañana, qué lindo poder venir a la casa del Señor, abrir su palabra y también poder en este momento especial pensar en misiones, ¿no? Pensar en el más allá. Sabemos que el mandato de ir a toda criatura, a todas las naciones, como dice en la conferencia de misiones 2025, el lema, no viene de nosotros, ¿no? ¿Viene de quién? Del Señor Jesucristo. Es así, a ir a todas las naciones. Y vamos a ver acá en Mateo un poquito, el pastor comentó hoy en la mañana que misiones es el corazón del Señor. Y hoy quiero que veamos en esta mañana un poquito del corazón del Señor y cómo eso se relaciona a misiones. Vamos en Mateo capítulo 9, un pasaje conocido, un pasaje que muy probable ya nos ha escuchado, capaz que ya es estudiado personalmente. Y vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, versículo 35 al 38. Voy a leer yo, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice este tiempo, tu palabra. Padre, oro que podamos agarrar ese mismo corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, que podamos nosotros también tenerlo en nuestro corazón el día de hoy. Bendice tu palabra y este tiempo junto. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Si haría una pregunta en esta mañana: ¿cuál es la necesidad más grande de Nueva Helvecia? ¿Cuál es la necesidad más grande de Uruguay? ¿Cuál es la necesidad más grande del mundo? Capaz que podríamos empezar una lista y hacer una lista de necesidades y puede ser que en el templo acá podemos encontrar diferentes necesidades y soluciones para las necesidades, y capaz que alguien aquí podría decir, bueno, la necesidad capaz que vemos mucha pobreza o vemos gente que lucha con qué comer en el día, ¿no? Y capaz que sí, es una necesidad tremenda, ¿no? Alrededor del mundo, y capaz que podemos arreglar eso. O alguien puede decir, bueno, vemos la necesidad de trabajo, de tener un buen trabajo, ¿no? Que pueda suplir para mi familia. Y alguien puede decir, bueno, un hogar, un lugar donde llamar casa. Y qué si arreglamos todo el mundo tenga un lugar donde pueda llamar hogar, ¿no? Y qué necesidad esa. O algunos pueden decir, bueno, la necesidad de estar bien físicamente, ¿no? Y todas las enfermedades y diferentes cosas que puedan venir a nosotros si luchamos. Muchos acá pueden ser que estén luchando con una enfermedad o con algo, y qué impresionante sería arreglar eso, ¿no? Que el mundo esté sano y sean todas cosas buenas. Pero ¿saben la necesidad más grande de Nueva Helvecia, de Uruguay y del mundo? ¿Cuál es la necesidad más grande? La necesidad más grande no es una necesidad física, no es una necesidad económica, no es una necesidad de dónde está usted o no está. La necesidad más grande de la humanidad es una necesidad espiritual. Vemos acá en este pasaje que Jesús es traído a convicción, traído a compasión por la gente que él estaba viendo. Pero fíjense qué interesante. ¿Por qué trajo esa compasión de Cristo? No eran los enfermos, porque él estaba sanando todos los enfermos. Versículo 35. Recorría Jesús
a todas las ciudades y todas las aldeas, sinagogas de ellos, predicando el evangelio. Y fíjense la última parte que dice, sanando, ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. O sea, era toda enfermedad y todas las cosas que estaban doliendo, estaba él sanando. O sea, vemos que él no se quebranta en el próximo versículo que dice que fue movido a compasión por las necesidades físicas. ¿Cuál era la necesidad de que Dios le trajo esa compasión? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Había una falta de guía espiritual al pueblo. Una falta de una oscuridad hacia lo espiritual. Está hablando en el ámbito espiritual, el ámbito del Señor. Y saben, entonces fue quebrantado porque la necesidad más grande del mundo es espiritual, no física. Es espiritual. Y la vemos, entonces la necesidad más grande es espiritual. Entonces el mundo no puede proveer esa necesidad, no puede ayudar con eso. Solo Dios puede ayudar. Solo Dios puede ayudar con la necesidad espiritual. Y vemos acá, en este pasaje, quiero que aprendamos 3 de las necesidades más grandes del mundo. Y como Dios nos ha puesto como iglesia para poder ayudar con esas necesidades. 3 de las necesidades más grandes del mundo. Y como Dios nos ha puesto como la iglesia para ayudar con esas necesidades. Tú, querido amigo, hermano, que estás aquí, tú puedes ayudar con la necesidad más grande de tu vecino, de tu amigo, de tu familia. Entonces vemos acá la necesidad número 1, vemos la necesidad más grande del mundo. Número 1, vemos la necesidad sin igual, o sea, no hay otra necesidad más grande de un Salvador. La necesidad sin igual de un Salvador. Vemos a Jesús, dice acá el versículo 35, dice, ¿recorría quién? Jesús. Todas las ciudades y aldeas, enseñando la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda dolencia en el pueblo. Fíjense, Jesús está ocupado. Este versículo agarra tanto del ministerio de Jesús y lo pone en pequeño versículo, ¿no? Fíjense, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esas son muchas ciudades ahí en Israel. Son muchas aldeas que había en ese entonces. Es más, si ustedes estudian la vida de Jesús a través de los evangelios, vemos a Jesús trabajando. Dirían a mi papá, échenle gana, ¿no? Echándole gana. Y ahí trabajando, esforzándose, y vemos a Jesús cansado, vemos a Jesús a veces con tanto cansancio físico y que llegaba momentos que se dormía en un barco. Le decía a sus discípulos, llévenme al otro lado del mar, llévenme para poder él descansar, ¿no? Y se iba abajo del barco, y sabemos bíblicamente, ¿no? Dice, hay historias que Jesús se dormía, pero no en un barco enorme, en un barquito, durante una tormenta. Cansado estaba. Jesús estaba cansadísimo, que dormía en cualquier lugar, y se dormía durante una tormenta. Uno puede decir, ¿por qué dio tanto Jesús de sí mismo? ¿Por qué dio tanta energía? ¿Por qué dio tanto de su tiempo? ¿Por qué dio tanto que se cansaba físicamente, que se dormía enseguida y usaba una piedra como una almohada? ¿Cómo que no tenía impresionante, no tenía lugar donde llamar casa y dormía a veces donde sea y daba tanto de su tiempo, hasta el momento que dio de todo su poder físico acá en la tierra, lo dio hasta su propia vida. Él murió en la cruz. Dio tanto que murió en la cruz. La pregunta es ¿por qué? Porque él sabía que la necesidad más grande del mundo era el mismo. La necesidad más grande de cada aldea que él visitó, cada ciudad que él fue, era el mismo. Era el Mesías, era el que venía a darle victoria al pueblo. Él necesitaban a Jesús. Dice más, fíjense, dice, recorría Jesús toda la ciudad y todas las aldeas enseñando en las sinagogas. Dice, ¿y qué? Predicando el evangelio del reino. Jesús estaba predicando el evangelio.
¿Y qué era? Era tan importante el Evangelio para Jesús. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Nosotros tenemos una traducción de la palabra Evangelio que es una traducción literal. ¿Sabían eso? O sea, si vamos al griego original, la palabra Evangelio es Evangelion, que es lo mismo, exactamente lo mismo. No había una palabra en español para poder describir el Evangelio y se tradució directamente. O sea, todos sabemos una palabra griega. Qué bueno, ¿no? Evangelion, Evangelio, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa Evangelio entonces? Bueno, el significado significa las buenas nuevas. El Evangelio es las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Y ahí volvemos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio de Jesús? ¿Qué estaba él a todas las ciudades y aldeas y sinagogas? ¿Qué era lo que él estaba dando, predicando el Evangelio? Bueno, el Evangelio en el momento de Jesús, ¿qué era el Evangelio? Es que el Mesías ha llegado. Ese era el Evangelio. El reino de Dios ha comenzado. Está comenzando, el Mesías llegó. Eso es lo que era el Evangelio. Ahora, ¿qué significa el Evangelio para nosotros hoy en día? Bajo la gracia, que Jesús que vino. El Evangelio que Jesús vino. Es más, vayan conmigo a 1 Corintios. Vayan conmigo, vamos a ver 1 Corintios 15. El apóstol Pablo describiendo lo que es el Evangelio, ¿no? 1 Corintios 15, versículo del 1 al 3. Versículo 1 al 3, él describe y nos enseña qué es el Evangelio, ¿no? Fíjense, el versículo 1 Corintios 15 dice, escribiendo la iglesia de Corintio, ahí el apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, ¿qué está declarando? El Evangelio, os he predicado, está diciendo, ¿no? El cual también recibiste, entonces la gente de Corintios recibió, el cual también percibiréis, o sea, están con el Evangelio, están presentes, ¿no? Lo tienen presente el Evangelio. Y ahora llega a describir el Evangelio, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado y asimismo recibí, ¿qué enseñó? El Evangelio. ¿Qué recibieron ellos? El Evangelio. Y ahora describe qué es el Evangelio. Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo describiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Murió en la cruz. Fue sepultado, pero no quedó sepultado, el tercer día resucitó. Eso es el Evangelio, que Cristo vino y murió en nuestro lugar, por nuestros pecados. Oh, querido amigo, si estás aquí y estás sin Jesús, no le has pedido que sea tu Salvador en tu corazón, en tu vida, espero que no pase hoy sin que tengas las buenas nuevas. Algo impresionante. ¿Por qué? El problema de la humanidad, el problema de cada vecino, de cada persona que ha existido, ha sido el pecado. El pecado dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice que el pecado nos separa de Dios. ¿Qué significa? Nos separa, la muerte espiritual nos ha separado, ¿no? Y dice, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es un problema que todos tenemos, el pecado. El mundo entero tiene un problema de que el pecado se ha metido entre nosotros y Dios. Y ese pecado nos ha separado, y si morimos con ese pecado, separándonos de Dios, la Biblia nos enseña que hay un lugar que se llama infierno. No fue hecho para nosotros, fue para el diablo y su demonio. Realmente fue, pero es la condena eterna, separados de Dios. Por eso es que damos el Evangelio. Escuchen, le traemos a las personas y le decimos, hay otra opción. Y le decimos nuestra condición. Hay gente que ni sabe de su condición espiritual. ¿Por qué fue quebrantado Jesús en el pasaje? Porque había ovejas sin pastor. ¿Qué significa? Ovejas que estaban yendo para cualquier lado. No tenían un guía espiritual que le apuntara ¿a quién? A Cristo. No había nadie que le dé el Evangelio.
No había nadie que le dijera, hey, aquí Cristo es el verdadero, eran montones de personas dispersadas con montones de religiosidad en su mente, tanto, que escuchaban a otros pastores, escuchaban a otras personas, en vez de escuchar a los verdaderos que estaban guiando a Jesús, escuchaban a otros y andaban todos perdidos, pensando en otra cosa, en vez de darse cuenta que el Mesías ya estaba ahí. El Mesías ya estaba ahí. La necesidad más grande de ti, querido amigo, y del mundo, es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Cristo vino y murió en la cruz por mis pecados. Nos separa de Dios, el pecado nos separa. Y vino y tomó nuestro lugar. Tomó nuestra paga. Hay una ilustración que yo digo con mi hermano ahí. Mi hermano, fuimos a un viaje y fuimos al Gran Cañón, ahí en Estados Unidos. Es prácticamente un agujero enorme, ¿ok? Una zanja enorme, que apenas, pues tu vista así podría ser kilómetro y kilómetro de un agujero enorme, así que sigue un buen rato, es impresionante. Nos habla de las maravillas de Dios, porque fue creado por agua, ¿no? Y científicos lo miran y dicen, eso fue la era de hielo, cuando descongeló todo hizo grietas, ¿no? Pero nosotros sabemos bíblicamente que ¿qué? Fue creado a través del arca de Noé, ¿no es así? Cuando el mundo estuvo cubierto por agua y después se fue, dejó montañas que tienen, ¿no? Ahí mismo cerca hay montañas que tienen el nivel del agua, que se marcó con agua, ¿no? Y gente dice, ¿cómo llegó hasta allá el agua? Porque tendría cubierto prácticamente toda la tierra para que llegue a esa altura allá arriba de la montaña, ¿no? Y bueno, es evidencias de Dios y del arca de Noé, ¿no es así? Pero bueno, estábamos ahí, me acuerdo de ese agujero enorme y la distancia de un lado a otro. ¿Saben que el pecado nos separa como si Dios estuviera allá y nosotros acá? Y imagínense que yo voy a tratar de saltar al otro lado y corro con toda mi fuerza y salto. ¿Ustedes creen que voy a llegar? ¿Ustedes creen que voy a llegar? No. ¿Saben cuántas personas hoy en día espiritualmente están tratando de saltar eso? ¿Cuántas personas dicen, yo puedo en mi fuerza llegar a Dios? Yo puedo porque soy moralmente una buena persona. Yo puedo porque yo soy religioso. Yo puedo porque he dado a la iglesia. Yo puedo porque he ido a la iglesia. Y piensan que todas estas acciones van a poder llegar a Dios, pero no es así. Hay solamente un camino a Dios. ¿Y quién es? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que tenga vida eterna. El mundo necesita a Cristo. Por eso estamos todas criaturas, todas las naciones, por eso es que hacemos misiones, por eso damos a misiones para que el Evangelio llegue a toda criatura, a toda persona. Cada persona necesita escuchar de Cristo. Cada persona. Entonces la necesidad sin igual del Salvador, el mundo necesita del Señor. Número 2, vemos la necesidad sin igual de un Salvador. Número 2, fíjense conmigo, la segunda necesidad del mundo. Escuchen, Jesús está acá arriba y es el único y lo más principal. Secundario, la segunda después, más abajo de la necesidad de Jesús. Número 2, es la compasión de la iglesia. El mundo necesita la compasión de la iglesia. ¿Sabe? Su vecino necesita su compasión. Vimos acá el próximo versículo, si seguimos ahí en Mateo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo una pausa Jesús, ¿no es así? Tuvo una pausa y se puso a ver, dice, y tuvo compasión de ellas. Jesús teniendo compasión por nosotros. Fue a través de su compasión de que por nosotros, su amor hacia nosotros, que Él se entregó a sí mismo en la cruz. Y tuvo una compasión tremenda. Jesús es un ejemplo de compasión. ¿Qué significa compasión? Es el profundo sentimiento de tristeza hacia otra persona, ¿no? Hacia otra situación de alguien. Te duele al ver a otra persona. Es más, si van a la etimología de la palabra, que es el estudio de la palabra, sí mismo, compasión, siempre está alrededor de Jesús.
Y literalmente la palabra significa el derramamiento de las entrañas. Cuando estaban tratando de describir ese sentimiento, han tenido ese sentimiento, ¡guau! Cuando te sentís tan triste por alguien que te agarra el estómago, lo sentís en el cuerpo, casi te duele a vos mismo, es lo que está describiendo Jesús acá. Es una compasión tan grande por otras personas. ¿Dónde está nuestra compasión? Si la tuvo Cristo. ¿Saben? Acá dice, hay una clave, dice al ver las multitudes. Lo que pasa es que muchos de nosotros, en vez de ver a las multitudes, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo a nosotros mismos. En vez de levantar la mirada y mirar las necesidades de otras personas, estamos concentrados y cegados y mirando solamente ¿qué? Mis necesidades. Concentrado en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. En lo que, no, a esa persona no me importa que le pase lo que pase si yo tengo salvación, si yo estoy bien con Dios, si yo tengo lo que necesito. A mí, yo, deme, ¿no es así? Pero ¿qué ejemplo fue Jesús? Gracias a Dios por un Dios compasivo que Él miró. Amén. Escuchen, Jesús necesita algo, no necesita nada. Necesita nuestro amor, no necesita nada. Él es completo, no necesita absolutamente nada. Lo hizo totalmente en amor y compasión al mirarte a ti. Es decir, yo te amo, yo quiero ayudarte. Y Él te vio, ¿saben qué lindo, qué ejemplo? La compasión del Señor Jesucristo. Podemos ir tras un ejemplo, tras otro, cuando tuvo compasión por los leprosos al sanar los 10, aunque sabía que solo uno le iba a dar gracia, pero aún así sanó los 10. El ejemplo de la mujer en el pozo, cuando Jesús, en vez de seguir la cultura, ir alrededor de Samaria, y Jesús no fue a través de Samaria, solamente por una mujer que necesitaba escuchar de Él. Una mujer que estaba buscando amor y aprecio y alguien que la atesorara de tal punto que Jesús era el agua que ella podía tomar, donde nunca más iba a tener sed, ¿no? Como un ejemplo, el hombre en el estanque de Bethesda, ¿no? Ese estanque, la historia decía que un ángel iba, tocaba el agua y el primero en tirarse se curaba. Por 38 años el hombre estaba ahí esperando para que poder entrar al agua porque no podía ni caminar. Estaba enfermo. Y nadie lo podía ayudar hasta que encontró a Jesús. Jesús lo encontró a él y lo sanó. ¿Saben qué impresionante que después lo sacan al hombre, lo llevan al costado y le dicen, ¿quién te sanó? Y él dijo, ¿saben lo que dijo? No sé. Entonces, me está diciendo que el Dios que demanda toda honra y gloria, ni siquiera le dijo su nombre a este hombre. ¿Por qué lo sanó entonces? Por compasión. Tenemos un Dios compasivo. Luego él conoció el nombre de Cristo, ¿no? Quiere decir, en el momento más oscuro de Jesús, donde había sufrido físicamente, mentalmente, llevando la cruz, y aunque quería seguir con la cruz, su físico no podía, aunque quería agarrarla y continuar hacia el lugar de las calaveras y seguir hacia ahí, subiendo ese monte, él no podía físicamente, estaba mal, estuvo llorando por tiempo, sudaba gotas de sangre por el estrés que él tenía físicamente, mentalmente, todo, un estrés tremendo que él tenía, ¿no? Estando ahí, y en el momento más difícil, cuando lo levantan y lo ponen y lo crucifican, y el momento donde el Señor le iba a dar la espalda a Jesús, Dios el Padre le iba a dar la espalda a Dios el Hijo. ¿Qué momento? Un sufrimiento tremendo, pero en el momento más oscuro de la eternidad. No vemos a nadie diciendo, Jesús, sigue adelante, Jesús. Jesús, te amo. No, nadie. Es más, se reían de él. Pero con 7 frases que él dijo en la cruz, era difícil decir algo en la cruz. Expertos dicen que la manera que se crucificaba a personas en ese momento apenas podían respirar. Tenían que agarrarse y tratar de agarrarse un poco de los mismos clavos que tenían, ¿no? Y tratar de agarrar para levantarse, para
hacer una respiración para poder hablar. 7 frases dijo Jesús en la cruz. Y una la dedicó para animar a un pecador al lado de él. Qué impresionante esas palabras, ¿no? Se estaban peleando los 2 ladrones que estaban a su lado y de pronto el hombre lo mira a Jesús, uno de los ladrones, y le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús? Impresionante. Ahí, aún con el estrés, con el dolor, con todo lo que estaba pasando, Jesús se preocupó por el ladrón a su lado. Y le dijo, hoy, ¿saben que yo haría unas pausas ahí? Hoy, cada persona que iba a ser crucificada, todos sabían que iban a morir. No había otra opción. Es más, ellos sabían que si no se morían en ese momento, antes de que oscureciera, antes que pasara el próximo día, tenían que morir, los iban a matar. Por eso después le quiebran la rodilla, es terrible, y le pasan una lanza a Jesús, porque necesitaban morir antes, tenían que sacarlo de la cruz. Ellos sabían que iban a morir. No había un hoy para él. No había un futuro para el ladrón, pero Jesús le dice hoy, dice, estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. No sé ustedes, pero qué impresión, qué palabras, ponerse en el lugar del ladrón, en el momento de morir. Jesús, sus palabras tan animantes. ¿Por qué? Tenemos un Dios compasivo. Se compadeció del hombre al lado de él, aún en su sufrimiento. Amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos compasión por otras personas? La iglesia necesita la compasión. Para la compasión, el mundo necesita la compasión de la iglesia. Número 3, estamos casi por terminar. Número 1, la necesidad sin igual del Salvador. Número 2, la compasión de la iglesia. Y número 3, el mundo necesita el trabajo fiel de obreros. El trabajo fiel de obreros. Fíjense la próxima parte. Jesús es conmovido. Jesús es su corazón pesado, en una carga tremenda hacia el otro, las personas que no son salvas y necesitan escuchar. Y de pronto mira a sus discípulos. Y versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dice Jesús? Hay mucho trabajo y pocos obreros. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Acá viene y dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Dice: oren para que Dios envíe más personas. Ahora, la palabra principal acá es obrero. ¿Qué significa obrero? No usamos mucho la palabra obrero hoy en día, ¿no es así? Obrero equivale o es igual a trabajador. Y el trabajador es igual o equivale a una persona que está trabajando. ¿No es así? Esperemos que cuando somos trabajadores estamos trabajando. Y cuando estamos trabajando, ¿equivale a qué? A una persona que está tomando acción. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Necesitamos más personas que trabajen. Más obreros. Necesitamos más obreros. Más personas que tomen acción, que hagan algo por la causa de Él, la causa de Cristo, la causa del Señor. Necesitamos más gente que le eche ganas al ministerio, que haga algo para el Señor. Y escuchen, hermanos, esa misma cosa. Acá Nueva Helvecia necesita más obreros. Uruguay necesita más obreros. El mundo necesita más obreros. ¿Y dónde están los obreros? Somos nosotros. La iglesia. Dios nos mandó a todos a ser que la luz del mundo y la sal de la tierra. Creo que nos descansamos mucho en los pastores y misioneros, y claro, necesitamos pastores, que gente sea llamado, y más obreros, específicamente pastores y misioneros, claro que sí, pero no nos descansemos en eso. La obra es de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que somos salvos. De todos. Nosotros somos los obreros. Somos nosotros los que vamos y dando el evangelio que podemos dar. Y importante nosotros tomar acción. ¿Estás tomando acción? Me encanta, Jesús es un ejemplo de acción, ¿no es así? Porque Él enseguida acá toma acción.
Jesús enseguida es conmovido, sabe la necesidad más grande que es Él, el Mesías, y Él es el Mesías y vino a salvar al mundo, y toma acción Jesús. Y nosotros debemos de tomar acción. 3 cosas hace Jesús que le enseña a los discípulos que podemos hacer nosotros hoy en día. Número 1, ¿qué podemos tomar acción en qué? En orar. En la oración. Fíjense, Jesús le dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, oren por los campos. Oren por misiones, oren específicamente acá nos dice por más obreros que vayan, que salgan, ¿no? Que puedan dar el evangelio, que sean a levantar obras. Oren. ¿Estás orando por misiones? Número 2, el próximo capítulo, Jesús se toma acción, dice, ok, vamos a prepararnos, Mateo y Juan, ustedes van para allá, Pedro y Judas, ustedes van para allá. El próximo capítulo, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero literalmente Jesús los envía a los discípulos. Vamos a tomar acción. El versículo, vemos el versículo 10, capítulo 10, versículo 7, dice, y yendo, los envía. Dice, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué hizo? Los mandó. ¿Sabe lo que Dios nos enseña acá? No solo orar, pero ir. Ir. Tomamos acción. Número 3, Mateo 10, versículo 9, le dice a los discípulos, dice, no os probéis oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, y le empieza a dar una lista tremenda de cosas de no traer, hasta hay zapatos, ahí no sé por qué, pero dijo a los discípulos, no traigan ni zapatos, ¿no? No traigan esto, no traigan aquello, no traigan oro, no traigan nada con ustedes. ¿Por qué? Jesús le enseña acá una verdad que nosotros como iglesia hacemos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Jesús les enseña que ustedes cuando van llevando el evangelio, ustedes, la iglesia misma va a ayudar y dar para cubrir a aquellos que llevan el evangelio. Aquellos obreros específicamente que están literalmente saliendo y en las obras, ¿no? Misioneros y pastores. Y vean el versículo, vean conmigo el versículo 10, dice, ni alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y fíjense la última parte, ¿qué dice? Porque el obrero es digno de ¿qué? Su alimento. Acá Dios le está enseñando el dar. Las iglesias van a dar, ¿no es así? Entonces, ¿qué 3 cosas podemos hacer nosotros como iglesia de tomar acción? Sabiendo que el mundo necesita de Cristo, teniendo compasión por los perdidos. Hay que orar, hay que ir, llevar el evangelio y hay que dar. Son las 3 cosas que tomemos acción para la obra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Padre, te ruego que tengamos ese mismo corazón que Jesús tuvo, esa compasión por las almas, Señor. Ese deseo de que gente venga, esa carga que Jesús tenía. Padre, que no saquemos esa carga lejos ni queramos, Señor, no, que podamos agarrar esa carga y saber que es una carga santa, una carga que tú tenías por almas. Que nosotros también tengamos esa carga. Y que podamos tomar acción y convertirnos en obreros, en siervos tuyos, Señor. Padre, te ruego que bendice el resto del servicio, también la invitación y todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Marcos, qué misión. Gloria a Dios, hermano. Amén. Qué responsabilidad, hermanos. Amén. Muy importante, ¿verdad? No olvidar, hermanos, orar, ¿verdad? Orar, estar dispuesto a ir, tomar acción, amén. Y todos podemos hacerlo, amén, hermano. Todos debemos hacerlo. De alguna forma, tal vez algunos no pueden salir